Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más en la cual vamos a continuar viendo lo que es Excel como herramienta de apoyo con su tema esquemas. La frase motivacional es: hay ocasiones en que es necesario fallar para saber, perder para ganar y caer para levantarse, pues las lecciones de la vida se suelen aprender con dolor. Eiichiro Oda. Bueno, aquí vemos una pequeña frase que nos hace reflexionar, que prácticamente lo que nos dice aquí es muy cierto y muy seguro. Nosotros muchas de las veces ganamos, perdemos, nos caemos y nos hemos levantado, y en base a esto pues prácticamente hemos aprendido. Aunque en muchas ocasiones, como nos dice aquí, es muy doloroso, pero es necesario para poder aprender. El objetivo principal que hemos planteado en este tema de acerca de los esquemas es conocer los esquemas en Excel e identificar sus utilidades y parámetros básicos con el fin de adquirir nuevos conocimientos sobre el tema y realizar las actividades prácticas establecidas en clase. Entonces, en base al objetivo general, vamos a trabajar hoy, vamos a verificar la teoría. En la práctica se lo realizará en la clase presencial, o sea, en la clase virtual que vamos a tener en línea. Bueno, el contenido también, como siempre, tenemos estructurado la introducción, los objetivos, el desarrollo de contenidos, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Empezamos viendo la introducción. En la introducción nos dice el primer literal, el primer paso, nos dice aquí: un esquema es una hoja de cálculo que destaca los conceptos más importantes del documento y conlleva la agrupación de datos que favorecen la expansión a la contracción de la apariencia de una hoja de manera que la información se pueda visualizar más o menos detalle. El número 2: en cualquier plantilla de Excel se puede resumir o crear un esquema para todos los datos o únicamente para un rango de datos previamente seleccionado. Se puede hacer manualmente o automáticamente. Aquí vamos a ver de dos formas, ¿no? La forma automática y la forma manual, que lo vamos a conocer. El literal 3 de la introducción: para crear un esquema en Excel, de la forma correcta debemos comprobar que los datos son apropiados para ello. Es decir, que deben tener una jerarquía o una estructura por niveles. Mire, aquí ya tenemos una regla que tenemos que respetar para poder crear los esquemas. O sea, que tiene que tener una jerarquía. O puede ser una estructura por niveles, que también nos puede servir para poder realizar, para poder crear los esquemas en nuestra hoja de Excel o en el libro que necesitemos aplicarlo. Ya. Los objetivos. Los objetivos, nosotros en este caso hemos planteado de la misma forma tres objetivos principales que corresponden: entender qué es un esquema en Excel y cómo se crea correctamente utilizando datos previamente organizados por el usuario. Comprender y aplicar la creación de esquemas mediante el método manual y automático con el fin de identificar las diferencias que existen entre estos. Crear varios esquemas y entender su utilidad de manera práctica con ejercicios básicos del tema que se desarrollarán en el taller de la clase.
Aquí vamos a ver un taller en la clase prácticamente que sería virtual, una clase que vamos a tenerlo. Ahí vamos a desarrollar el taller para hacer una explicación más a fondo, más profunda, una práctica. Ya. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos nosotros siempre nos vamos a basar a estos cuatro principales. La industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico. Miren, aquí nosotros estos cuatro objetivos principales lo manejamos prácticamente, se puede decir, ¿no? A nivel incluso nacional, global, ya que esto nos ayuda prácticamente al desarrollo tanto personal como profesional. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo pongamos en práctica. Y empezamos con el desarrollo. En el desarrollo de contenidos, la primera parte que vamos a ver, la creación automática de esquemas. Los esquemas nos permiten expandir o contraer la apariencia de una hoja de cálculo, de forma que la información se pueda ver con más o menos detalle. Miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo. En esta ventanita de aquí del ejemplo, podemos observar que tenemos prácticamente numerada. Nosotros vemos el número 1, número 2, 3, 4 y 5. Recuerden que habíamos dicho que tiene que estar en un orden jerárquico o también en subniveles. Entonces aquí nosotros podemos estar prácticamente detallando. En esta parte de aquí, nosotros tenemos que darnos cuenta que de la fila número 17 hasta la 21 está expandido. O sea que estamos viendo con detalles todos los valores. Ahora, si nosotros observamos en las filas 6, 11 y 16, en cambio están contraídos. O sea que están ocultos. No podemos ver, pero sí nos indica en cambio lo que viene a ser el total de las ventas. ¿Ya? Entonces, aquí es cuando nos dice que podemos ver con más o menos detalles. Esta parte de aquí es la que nosotros vamos a explicarles en la parte práctica cómo lo realizamos. ¿Sí? Pero el esquema funciona de esta manera. Recuerden, a un nivel jerárquico o a un subniveles que tiene que tener. La creación automática de esquemas. ¿Cómo lo hacemos de manera automática? Para crear un esquema, automáticamente lo ideal es hacer una serie de preparativos de los datos que vamos a utilizar. Esto para que posean el formato adecuado. Normalmente esta opción es más rápida y sencilla. Esto es muy importante, ¿no? Cuando creamos esquemas, en la mayoría de ocasiones se lo hace de forma automática, ya que nos ayuda prácticamente a ahorrar tiempo y hacerlo de una manera más fácil y más sencilla como nos queda, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos de forma automática. Creación de esquemas automáticas. Vamos a ver los literales, los puntos. Para yo crear los esquemas, primerito en la barra de menú, yo tengo que buscar la pestaña que diga datos. Y dentro de datos, vamos a irnos al final donde dice esquema. Entonces, una vez aquí que tenemos marcado, podemos realizar. Pero antes de realizar este paso, primerito nosotros tenemos que seleccionar todos los datos que necesitemos, ¿sí? Toda la tablita con los datos que vamos a realizar el esquema. Ahora sí, paso número 1. Damos clic en la pestaña datos. Aquí está la pestaña datos. 2. Damos en la sección esquema, encontramos el botón agrupar. Miren, aquí dice esquema y en la parte de aquí dice agrupar.
agrupar. 3. Al pulsarlo, elegiremos la opción autoesquema en menú. Miren, entonces, aquí tenemos, aquí está justa esta de aquí, es la que dice autoesquema. Tenemos los pasos para poder crear nuestro esquema de forma automática. En 3 pasos hemos creado de forma automática. Luego, creación manual de esquemas. Ahora vamos a hacer manual, o sea que paso por paso. Para esto, primero agrupamos manualmente. Significa que usted deberá seleccionar con filas. Son las que desea esquematizar. Sin embargo, estas filas deben estar contiguas. Si acaso tiene filas dispersadas por toda la tabla, es recomendable hacer una ordenación primero por la columna que vaya a agrupar para poder realizar el esquema. ¿Ya? Entonces es muy importante que tengamos en orden, justo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Los esquemas tienen que tener un orden jerárquico o subniveles. Luego que ya tenemos seleccionados como aquí, nos dice, damos clic en la pestaña Datos, realizamos el mismo proceso, Datos 2, en la sección Esquemas encontraremos el botón Agrupar. Aquí está, Agrupar. Al pulsarlo elegiremos la opción si deseamos crear por filas o por columnas. Aquí nos va a aparecer un menú en ese momento. Al crear un esquema vertical, las filas deben estar situadas debajo o encima de los datos, no mezclados entre ellos. Esto es muy importante. Miren, por eso es que aquí ya tenemos una sección. Aquí tenemos el cuadrito hasta aquí. Sí, miren, de la fila 1 hasta la 5 ya tenemos. Recuerden que siempre se debe mantener un orden. Vamos a mantenerlo de esa forma. Luego, borrar y ocultar un esquema. Los esquemas de Excel sirven para simplificar los listados de los datos más complejos. Cuando queremos eliminar un esquema de Excel, escogemos la hoja de cálculo en la cual desea borrar el esquema y hacemos clic sobre la misma. El siguiente paso es ir al menú, elegir la opción Datos, desagrupar, borrar esquema. Realizamos el mismo proceso, Datos, y en este caso seleccionamos la opción que dice desagrupar, aquí está, desagrupar, y dentro de esta va a haber una opción que dice borrar esquema, y aquí está, bien, borrar esquema. Entonces, de esta forma podemos borrar cuando ya no necesitemos los esquemas. Vamos a ocultar un esquema. Esta opción oculta las marcas que expanden o contraen un esquema manual o automático Excel. Sin embargo, el esquema sigue estando activo. Solo tienes que pulsar sobre las teclas Control más 8. Si las vuelves a pulsar, revertirá esta acción. Uno de los consejos más prácticos para ocultar un esquema sin eliminarlo es pulsar sobre el número más alto del símbolo de esquemas. Después pinche en herramientas, opciones ver, desactiva la opción símbolos de esquemas y aceptar. Ya. Nosotros nos fijamos hace un momentito que aquí se creaba una lineita así, ¿cierto? Ya. Toda esta parte de aquí era un esquema. Para que no me aparezca esto, nosotros podemos ocultarlo y podemos tenerlo de una mejor manera. Y es lo que nos está indicando aquí. ¿Sí? Ya. Esto sería en cuanto a los esquemas. Dentro de los esquemas tenemos 3 conclusiones fundamentales. La primera, un esquema en Excel es una herramienta muy importante que permite el control sobre la información que se disponga, de manera que ésta se pueda visualizar con más o menos especificación, destacando los datos más importantes. Si dio a conocer las 2 maneras de crear un esquema en Excel, las cuales son manuales y automáticamente. Su diferencia radica básicamente en la facilidad de aplicación para el usuario. Sin embargo, las 2 formas agrupan y facilitan la visualización de los datos. Aquí hay que aclarar algo, ¿no?
La forma manual con la forma automática realizan lo mismo. Ya va a depender mucho del usuario o de la persona que esté manejando, en este caso los esquemas, cómo los desea realizar. ¿Sí? A la final vamos a llegar a lo mismo. La tercera conclusión, se llevó a cabo la creación de diferentes esquemas con la finalidad de reflejar la información más importante de los documentos esquematizados, comprendiendo así que un esquema puede ser muy aplicado en diferentes contextos cotidianos. Las recomendaciones. Realizar los esquemas manualmente cuando disponemos de datos abundantes no es tan práctico ya que se requiere de mayor tiempo para hacerlo. Excel nos permite crear esquemas automáticos sin la necesidad de realizar las selecciones de datos. Verificar si los datos que se disponen son adecuados para la creación de esquemas, ya que estos deben cumplir con una estructura por niveles o escala ordenada. Es importante saber cómo organizar la información antes de realizar la agrupación, por lo que se debe crear grupos de filas o de columnas dependiendo del tipo de esquema que se requiera, de manera que las filas o agruparse estén juntas. Aquí nosotros podemos crear lo que nos dice en la última parte, ¿no? Puede ser de manera, de manera, eh, de manera para filas o también puede estar para columnas. ¿Sí? Recuerden que las filas es todo lo que cruza y las columnas es todo lo que baja. Entonces nosotros podemos realizarlo, las esquemas para estos. ¿No? Y el último tenemos los que es la biografía. De aquí es donde nosotros sacamos toda la información para realizar las clases. Listo, esto sería todo. Cualquier duda que tengamos frente a este tema de los esquemas serán respondidos en la clase virtual que tengamos el siguiente día. ¿Listo? De mi parte, muchas gracias.